Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un deporte que es, bueno, literalmente gigante. Preparaos porque vamos a descubrir el kickball. Y para que os hagáis una idea, mirad esto. ¿Alguna vez habéis visto un balón tan grande en un deporte? Pues sí, existe y es el prota absoluto de un juego súper divertido y sobre todo cooperativo. Venga, pues vamos a empezar por el principio. En esta primera parte vamos a descubrir los secretos de este deporte gigante, empezando por sus cosillas más básicas y, ya veréis, sorprendentes. Y aquí va la primera gran sorpresa. Ojo, porque en la mayoría de deportes, ¿qué tenemos? 2 equipos, ¿verdad? Pues en kickball, no. Juegan 3 equipos a la vez, los 3 en la misma cancha. Imaginaos el lío y la acción sin parar. ¿Y cada uno de estos 3 equipos cuánta gente tiene? Pues 4 jugadores. Si hacemos las cuentas, son 12 personas en el campo al mismo tiempo. Todas a una, claro, cada uno para su equipo. Y ahora la estrella del show, el balón. Mide, atentos, 1,22 m de diámetro. Es una pasada. Pero lo más curioso es que a pesar de ser tan enorme, solo pesa 1 kilo. O sea que es súper ligero y totalmente seguro para jugar. Bueno, ¿y esta idea tan loca, de dónde salió? Pues tenemos que viajar a Canadá, al año 1986. Allí, un profe de educación física llamado Mario Demers pensó: voy a crear un juego diferente. Un juego donde lo más importante sea ayudarse, cooperar, que todo el mundo participe. Y esa es precisamente la clave de kickball, su corazón, por así decirlo. Aquí no se trata solo de ganar a toda costa, no. Lo importante es cómo se juega en equipo, y eso, claro, lo convierte en un deporte con unos valores muy especiales. De hecho, el propio creador, Mario Demers, lo explicó muy bien. Dijo que quería acabar con problemas como el individualismo y la falta de cooperación. O sea, buscaba un deporte donde fuera imposible que alguien fuera la superestrella solitaria. Aquí o juegan todos o no juega nadie. Y es que, en kickball, el trabajo en equipo lo es absolutamente todo. Todo el mundo participa sí o sí. Se promueve el respeto a tope, la integración. De hecho, casi siempre los equipos son mixtos. Y lo mejor de todo es que es divertidísimo. Vale, todo esto suena genial, pero ¿qué necesitamos para ponernos a jugar? Venga, vamos a ver qué materiales y qué espacio hacen falta para montar nuestro primer partidillo de kickball. Pues a ver, la verdad es que es bastante sencillo. Lo primero, el balón gigante, eso por supuesto. Luego, unos petos de 3 colores diferentes para saber quién es de cada equipo, ¿no? Y por último, pues un marcador para los puntos y un crono para controlar el tiempo. Normalmente se juegan 3 tiempos de 15 minutitos. ¿Y el campo cómo tiene que ser? Pues un cuadrado bastante grande, de unos 20 por 20 metros. Vamos, que hace falta espacio para que ese balón gigante pueda volar y los equipos tengan sitio para correr de un lado a otro. Venga, que ahora viene lo bueno, lo más emocionante, las reglas. Vamos a ver cómo se juega esto para entender de verdad cómo va el kickball. A ver, el objetivo número 1, el más importante para el equipo que está defendiendo, es súper claro. Hay que coger el balón antes de que toque el suelo, como sea, que no caiga. Vamos a imaginarnos una jugada, paso a paso. A ver, primero el equipo que ataca, el que tiene el balón, grita el color de otro equipo. Suelen elegir al que pillan más despistado, claro. Segundo, uno de sus jugadores, ¡zas!, golpea el balón bien para arriba. Tercero, el equipo que han nombrado, a correr como locos para coger la pelota. Y cuarto, si lo consiguen, genial, ahora les toca atacar a ellos. Y así todo el rato, es un no parar. Y aquí está la gracia de los puntos, que es muy curioso. Si a un equipo se le escapa el balón y toca el suelo, atención, los otros 2 equipos, los que no han fallado, se llevan 1 puntito cada uno. ¿Qué consigue esto? Pues que todo el mundo esté metido en el partido todo el rato, porque siempre puedes sumar puntos. Bueno, ya sabemos las reglas básicas. Pues ahora vamos a ver un par de truquitos, de técnicas y palabras que hay que saber para jugar ya, casi como si fuéramos profesionales. Hay una palabra que es la palabra mágica del kickball, y es omnikin. Es lo que tiene que gritar el equipo que ataca justo antes de decir el color del equipo al que le van a lanzar el balón. Entonces, el grito completo es omnikin rosa, o el color que sea. Y ojo, es súper importante que lo grite solo una persona del equipo y que se oiga muy claro antes de golpear la pelota. Si no, la jugada no vale. ¿Y para golpear, cómo se hace? Pues hay una técnica. 3 jugadores se agachan y sujetan el balón entre todos. Esto se llama el trípode de ataque. Y el cuarto jugador es el que golpea. Se puede dar con cualquier parte del cuerpo de la cadera para arriba. Y una regla de oro: el balón siempre tiene que ir hacia arriba o recto, nunca picado hacia abajo. Bueno, ya hemos visto qué es, cómo se juega y por qué mola tanto. Así que ahora, para terminar,
Vamos a recordar por qué probar el Kimball es una idea genial. La gran diferencia, lo que lo hace único, es esto. En muchos deportes siempre hay una estrella, un crack que lo hace todo. En Kimball eso es imposible. El éxito depende 100% de que todo el equipo trabaje a una. No hay otra manera de ganar. O todos juntos o nada. Y después de todo lo que hemos visto, queda una pregunta en el aire, ¿no? Con todo esto de la cooperación, del trabajo en equipo, de la diversión, ¿a qué sería una pasada tener Kimball en clase de educación física? Es una idea que desde luego merece la pena proponer.